estos últimos intentos de frenar, pues al final de cuentas, la reforma judicial a través de la mayoría calificada de Morena, PT, Verde en la Cámara de Diputados y una casi mayoría calificada en el Senado. ¿Cómo estás, doctor? Te saludo con mucho gusto. Estimado Vicente, pues sí, aquí estaba yo siguiendo por un lado, escuchándote con Víctor y con Manuel, y por el otro lado, ahora sí que un ojo acá y otro ojo a la sesión extraordinaria del INE, en donde, mira, los que no somos abogados, pero sabemos matemáticas, manejamos lenguaje, a mí me ha tocado en múltiples ocasiones debatir con abogados y no me ha ido tan mal, pues simplemente porque le aprendí a la maestra Lupita en la primaria a leer, sé leer, y los que sabemos leer, pues vemos que en las reglamentaciones, en la Constitución, en la ley, en los lineamientos previos al proceso electoral, se dicen cosas que están escritas, que no están sujetas ni siquiera a interpretación. Eso, mira, no sabemos. El artículo 14 constitucional señala que la interpretación preferente es la literalidad de la ley. Yo, como dirigente sindical, tuvimos que tratar con muchas cuestiones legales y a veces se habla de supletoriedad o de interpretación cuando hay algo ambiguo. Y aquí no hay ninguna ambigüedad, Vicente. Aquí, como se ha visto en este debate que estamos viendo, que es interesante que sea un debate público, que aunque no lo podamos ver en vivo, lo podemos ver más adelante, porque va mostrando, Vicente, las posiciones de cada consejero. Por ejemplo, la posición contradictoria de la consejera Claudia Zavala, que ahora sí de la manga se saca una verdadera jalada, a pesar de que la exhibió el representante de Morena, en todas las ocasiones anteriores nunca sacó esas jaladas. Es decir, aquí estamos ante algo, Vicente, que uno no necesita ser abogado, que no nos vengan con cuentos. Yo descargué, y todo mundo lo puede descargar del portal del INE, el acuerdo del Consejo General del Instituto para la determinación de la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por representación proporcional, que es el CG 645-2023. Todo mundo podemos ver que ese acuerdo del 7 de diciembre del año pasado, estamos hablando hace más de 8 meses, Vicente, fue aprobado con 10 votos a favor y 1 en contra de Claudia Zavala Pérez. Específicamente lo que tiene que ver con los espacios de representación proporcional. Fue aprobado, Vicente, y fue aprobado en el Consejo General del INE antes del proceso electoral. Nadie lo impugnó legalmente, nadie lo objetó. Vemos las caras y las maromas que están haciendo, pues desde Dante Delgado al representante del PRI, más el del PAN, Guadalupe Acosta Naranjo, que yo no sé qué tiene que hacer si ya perdieron el registro. Ese señor ya no representa a nadie, ¿no? Pero ahí le dan la palabra todavía. Y lo que vemos es que no están dispuestos a aceptar sus grandes contradicciones. La primera de ellas es: se votó el acuerdo el 7 de diciembre, fue aprobado, nadie lo objetó previo al proceso electoral. La forma de asignar las plurinominales es la misma que se ha aplicado en los últimos
5 procesos electorales de 2009 a 2021. Se ha aplicado de la misma forma. Entonces, se ve muy mal que partidos que han perdido mucha de su representación que tenían en la sociedad, tan solo basta pensar que el PAN, que se las dan y que hablan de la representación y quién sabe qué. Oye, a ver, Vicente, el representante del PAN que está ahí, pierden la presidencia de la República por más de 20 millones de votos. 32 puntos de ventaja de la doctora Claudia Sheinbaum sobre la botarga. El PAN es un partido que ya solamente a nivel nacional votó un 16%. Punto. En el caso de las senadurías de mayoría, por ahí se señaló, el PAN solo ganó en dos de los 32 estados de la República. Dos de los 32. En el caso de las diputaciones federales, el PAN solo ganó las de mayoría relativa, que son las que cuentan para la voluntad popular. Lo demás es agregar la parte proporcional. El PAN solo ganó en 32 de 300, 32 de 300, un mugroso 10%. Mugroso 10%. El PAN perdió la gubernatura de Yucatán. Y en el caso de los congresos locales, ya solamente tienen mayoría en 4 de 32. 4 de 32. Y eso porque el PAN va en alianza con el PRI y con el PRD en Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua. Ya el PAN solo tiene mayoría en uno de los 32 estados de la República, que es Guanajuato. Y por no hablar del PRI, oye, pues si todos vimos que ya el PRI ni siquiera fue capaz de obtener votaciones de 2 dígitos. El PRI de 300 distritos solo ganó en 9, nada más. El PRD en 1 de 300. Entonces uno dice, cuando vienen a quejarse, de reglas que ellos fijaron, porque si nos vamos a senadores de mayoría relativa, el PRI no obtuvo ninguno, 0. El PRI no ganó ni uno solo de mayoría relativa. Se llevó 13 de primera minoría, que son plurinominales, y va a tener 17. El PRD no ganó ninguno de mayoría relativa, solo 2 de primera minoría. Y el PAN solo ganó 4, que fue Aguascalientes y Querétaro, de mayoría relativa, y va a tener 22. Los que están sobre representados son ellos. Pero mira, regreso a la transmisión que hemos estado viendo. Es verdaderamente patético argumentaciones como la de la consejera Claudia Zavala, que seguramente gana más de 120,000 pesos mensuales, probablemente pueda hasta ganar más que el presidente de la República, que es de esta élite que en los últimos meses nos han venido con la cantaleta, que tiene que ver también con la reforma al Poder Judicial, que nos vienen con la cantaleta que ellos son los más preparados. Entonces uno dice, oye, espérame, no tienes que interpretar nada, como le recordó Sergio García Luna, de representante de Morena. Ella votó por esos lineamientos. Ese consejo fue aprobado, los lineamientos previos al proceso electoral. Es de una verdadera trampa
que gente que supuestamente esté muy preparada quiera cambiar las reglas del juego a toro pasado con base en el resultado. Es totalmente ilegítimo, totalmente antidemocrático, es ilegal, sería una violación a la Constitución lo que tratan de hacer. Con un lenguaje leguleyo, ¿no? Con un lenguaje de abogañol, pues para tratar es como aquellos de las plazas públicas y de las alamedas, de dónde quedó la bolita, dónde quedó la bolita, dónde quedó la bolita, y tratan de engañar. A mí me parece verdaderamente patético que gente de ese nivel trate de tergiversar la voluntad popular, porque todos sabemos, no necesitamos ser abogados, todos sabemos que tenemos un sistema mixto con prevalencia mayoritaria y una parte proporcional. Tan es así que son 300 diputados en 300 distritos electorales y son 200 de representación proporcional. Y tan es así que el Senado se constituye con 64 senadores de mayoría relativa, 32 de minoría relativa y solamente 32 de representación proporcional. Y entonces quieren aplicar artículos que ellos mismos derogaron. Las reglas del juego las pusieron ellos. Morena y aliados compitieron con las reglas fijadas de antemano y aprobadas por el PRI y por el PAN. Es hasta vergonzoso que hoy salgan a querer modificar esas reglas. Todos nos tendremos que preguntar, Vicente, público que nos sigue, sí, María Lagunes ya me corrigió, Sergio Gutiérrez Luna, gracias. Es patético que quieran hoy venirnos con el cuento de hoy sí, Vicente, están preocupados por las minorías, la pluralidad, la manga, man. Hasta el representante del Verde, creo que es el senador Escobar, les recordó cómo se hacían las cosas antes y hasta sacó a balcón al perredista de Guadalupe Acosta Naranjo, que trae una camiseta del PAN, muchísimo más que algunos panistas, y ellos modificaron las reglas. Si les interesaban tanto minorías, pluralidad, etcétera, preguntémonos por qué en 2008 derogaron el artículo del COFIPE en el que se asignaban las diputaciones con base en coaliciones. Ellos lo derogaron y lo derogaron porque les convenía. A ellos les convenía. Acuérdate que se inventaron la cuestión esta de la gobernabilidad. El darle a un partido que no había obtenido la mayoría en la votación un plus, un extra, ahí entre ese 8% en aras de una gobernabilidad. Si esa fue su argumentación, pues entonces hoy van en contra de la gobernabilidad. Es decir, están envueltos en una serie de contradicciones y qué bueno que los vemos, qué bueno que vemos sus caras, su nombre, su apellido, su postura, pues porque han estado acostumbrados, igual que en el Poder Judicial, a actuar por debajo del agua para favorecer ciertos intereses. Yo espero que prevalezca, vi la posición de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, muy buena la posición de Guadalupe Tadei, yo tengo confianza en ella, pero bueno, se va a llegar a una votación. Y mira, ya nada más para no dejar, Vicente, que esto que estamos viendo